nuestra sesión número 14 de nuestro derecho probatorio. Doctor, buenos días, Dios lo bendiga. Buenos días, igual, y vamos a mirar entonces nuestro sesión número 14 del derecho probatorio, como les había indicado, y teníamos una tarea por realizar, pero antes de ello voy a explicar por ahí en unos 5 o 10 minuticos unas cosas para iniciar a preguntar a las personas que hicieron la investigación. Vamos a mirar que la ley, tanto civil como la ley penal, indican unas pautas importantes, unas pautas y unos requisitos y presupuestos fundamentales para poder llevar a cabo el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Como les decía, la práctica del testimonio está detallada en la ley. Contempla la manera, contempla la forma de realizar el interrogatorio y el contrainterrogatorio. El papel del juez, pues es un papel de director, como siempre lo hemos venido diciendo. El juez cumple una función importante como autoridad que va a dirigir la audiencia en ese evento, en ese momento, y entonces será el director del proceso, el director de la audiencia. De igual manera, la ley nos indica los diferentes turnos para llevar a cabo el interrogatorio y el contrainterrogatorio, para poder objetar, para poder rechazar algunas de las preguntas. Recuerden que se podrá objetar algunas de las preguntas cuando no cumplan con algún requisito fundamental. Entonces, en ese evento, la parte contraria podrá objetar. Ahora vamos a mirar de qué manera se pueden llevar a cabo esas objeciones por parte de la contraparte que está escuchando, ya sea el interrogatorio o el contrainterrogatorio. Es decir, ambas partes pueden hacer objeciones cuando las preguntas no tengan ese objetivo fundamental que cumple el interrogatorio o el contrainterrogatorio, o cuando la pregunta es superflua, cuando la pregunta es repetitiva, cuando la pregunta conduce al testigo a decir una cosa que quiera el que está interrogando o la persona que está contrainterrogando. Entonces, de esta manera es como se debe llevar a cabo la práctica del testimonio o del interrogatorio. Antes de que inicie alguno de ustedes, porque creo que todos hicieron la indagación o la investigación sobre el interrogatorio y el contrainterrogatorio, pues entonces vamos a leer unos artículos muy cortos tanto del Código General del Proceso, que nos indica también este testimonio, y de los artículos del Código de Procedimiento Penal, que son también los que nos van a dar una aclaración más efectiva sobre el interrogatorio. Entonces, del artículo del Código General del Proceso, doctores, alguien que me colabore con la lectura del artículo 221, 391 y 401 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, el Código General del Proceso, el 221, y del Código de Procedimiento Penal, por favor, el 391 y el 401. Profe, buenos días. Yo tengo el 220. Listo, yo el 221. Mira, dice, artículo 220, formalidades del interrogatorio. Los testigos no podrán escuchar las declaraciones de quienes les precedan. Presente e identificado el testigo con documento idóneo a juicio del juez, este le exigirá juramento de decir lo que conozca o le conste sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga conocimiento, previniéndole sobre la responsabilidad penal por el falso testimonio. A los menores de edad no se les recibirá juramento, pero el juez los exhortará a decir la verdad.
El juez rechazará las preguntas inconducentes, las manifiestamente impertinentes y las superfluas por ser repetición de una ya respondida, a menos que sean útiles para precisar la razón del conocimiento del testigo sobre el hecho. Rechazará también las preguntas que tiendan a provocar conceptos del declarante que no sean necesarios para precisar o aclarar sus percepciones, excepto cuando se trate de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia. Las partes podrán objetar preguntas por las mismas causas de exclusión a que se refiere el inciso precedente y cuando fueren sugestivas. En ese evento, el objetante se limitará a indicar la causal y el juez resolverá de plano y sin necesidad de motivar mediante decisión no susceptible de recurso. Cuando la pregunta insinúe la respuesta, deberá ser rechazada, sin perjuicio de que una vez realizado el interrogatorio, el juez la formule eliminando la insinuación si la considera necesaria. Eso, gracias. Listo, entonces mire que tiene que cumplir con unos requisitos fundamentales y especiales cada una de las preguntas. Ahí el artículo que acaba de leer la doctora Zulay, el 220, me está indicando de qué manera se puede llevar a cabo este interrogatorio de acuerdo como nos indica el Código General del Proceso. Leamos el 221 que también nos habla de estas características, especialidades para poder llevar a cabo esos interrogatorios. 221 del Código también General del Proceso. Artículo 221. Gracias. Práctica del interrogatorio. La recepción del testimonio se sujetará a las siguientes reglas. Primero, el juez interrogará al testigo acerca del nombre, apellido, edad, domicilio, profesión, ocupación, estudio que haya realizado, además circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si existe en relación con él algún motivo que afecte su imparcialidad. Segundo, a continuación el juez informará sucintamente al testigo acerca de los hechos objeto de su declaración y le ordenará que haga un relato de cuanto conozca o le conste sobre los mismos. Cumplido lo anterior, continuará interrogando para precisar el conocimiento que pueda tener sobre esos hechos y obtener el testigo un informe espontáneo sobre ellos. Tercero, el juez pondrá especial empeño en el que el testimonio sea exacto y completo, para lo cual exigirá al testigo que exponga la razón de la ciencia de su dicho, con explicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho y de la forma como llegó a su conocimiento. Si la declaración versa sobre expresiones que el testigo hubiere oído o contiene conceptos propios, el juez ordenará que explique las circunstancias que permitan apreciar su verdadero sentido y alcance. Cuarto. Vale. La continuación del juez podrá interrogar quien solicite la prueba y contrainterrogar la parte contraria. En el mismo orden, las partes tendrán derecho, por una sola vez, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al testigo, con fines de aclaración y refutación. El juez podrá interrogar en cualquier momento. Quinto, no se admitirá como respuesta la simple expresión de que es cierto el contenido de la pregunta, ni la reproducción del texto de ella. Sexto, el testigo, al rendir su declaración, podrá hacer dibujos, gráficos o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio. Estos serán agregados al expediente y serán apreciados como parte integrante del testimonio. Asimismo, el testigo podrá aportar y reconocer documentos relacionados con su declaración. Sexto, el testigo no podrá leer notas o apuntes a menos que el juez lo autorice.
cuando se trate de cifras o fechas y que los demás casos se considere justificados sobre que no afecte la espontaneidad del testimonio. Octavo, el testigo que sin causa legal se rehusare a declarar a pesar de ser requerido por el juez para que conteste, se le impondrá una multa de 2 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes o le impondrá arresto inconmutable de 1 a 10 días. Que el que diere respuesta evasivas a pesar de ser requerido, que se impondrá únicamente en la sanción pecuniaria. 9. Cuando el declarante manifieste que el conocimiento de los hechos lo tiene otra persona, deberá indicar el nombre de esa y explicar la razón de su conocimiento. En este caso, el juez, si lo considera conveniente, citará de oficio a esa persona, aun cuando se hayan vencido los términos de probatoria. Gracias. Listo. Todo lo que han acabado de leer la doctora Zulay y la doctora, de igual manera ya se había explicado general, se ha hecho una explicación de cada uno de estos requisitos. Ahora, por favor, leamos y con ello terminamos o termino la explicación de lo que es el interrogatorio o el testimonio, y para dar paso a ustedes a ver qué investigaron fuera de todo lo que ya hemos hablado. Entonces dijimos que el Código de Procedimiento Penal, nosotros vamos a leer el artículo 391 y el 401. De igual manera, otra persona que me vaya buscando el 373 del Código General del Proceso y el 377 del Código de Procedimiento Penal. ...391 y 401 del Código de Procedimiento Penal. Profe, artículo 391. Interrogatorio cruzado del testigo. Todo declarante, luego de las formalidades indicadas en el artículo anterior, en primer término será interrogado por la parte que hubiere ofrecido su testimonio como prueba. Este interrogatorio, denominado directo, se limitará a los aspectos principales de la controversia. Se referirá a los hechos objeto del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante. No se podrá formular preguntas subjetivas, ni se sustituirá el sentido de la respuesta. En segundo lugar, si lo desea la parte distinta a quien solicitó el testimonio, podrá formular preguntas al declarante en forma de contrainterrogatorio que se limitará a los temas abordados en el interrogatorio directo. Quien hubiere intervenido en el interrogatorio directo podrá agotar un turno de preguntas dirigidas a la aclaración de los puntos debatidos en el contrainterrogatorio, el cual se denomina redirecto. En este evento deberán seguirse las mismas reglas del directo. Finalmente, el declarante podrá ser nuevamente preguntado por la otra parte si considera necesario hacer claridad sobre las respuestas dadas en el redirecto y sujeto a las pautas del contrainterrogatorio. Listo, profe. Listo, gracias, Giovanni. Ahora el 401. 401, artículo 401, testigo de lengua extranjera. Gracias, Cuando el Jun. testigo de lengua, bueno, profe, cuando el testigo de lengua extranjera no comprendiera el idioma castellano, el juez nombrará traductor oficial. Si no lo hubiere, el nombramiento recaerá en persona reputada como idónea para hacer la traducción. Lo anterior no obsta para que pueda estar acompañado por uno designado por el testigo y el traductor presentarán juramento. Listo, profe.
Doctor, no lo Edgar, escuchamos. tiene el micrófono apagado. No lo escuchamos, doctor Edgar. Sí, qué pena. Estaba hablando que entonces en este evento, cuando exista un extranjero o alguna persona, pues entonces se tendrá para igualdad de condiciones algún traductor que se tenga para poder llevar a cabo el procedimiento y se puede aplicar la ley colombiana a la persona o extranjero que ha cometido la conducta punible. Bien, 373 del Código General del Proceso y el 377 del Código de Procedimiento Penal. Artículo 373, audiencia de instrucción y juzgamiento. Para la audiencia de instrucción y juzgamiento se observarán las siguientes reglas. Primero, en la fecha, hora señalada para la audiencia, el juez deberá disponer de tiempo suficiente para practicar todas las pruebas decretadas, oír los alegatos de partes y, en su caso, proferir la sentencia. Segundo, en caso de que el juez haya aceptado la justificación y la inasistencia de alguna de las partes a la audiencia inicial, se practicará el interrogatorio a la respectiva parte. A continuación, el juez requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en los que está de acuerdo y fueran susceptibles de prueba de confesión. Fijará nuevamente el objeto del litigio, precisando los hechos en que considera demostrado y rechazará las pruebas decretadas en la audiencia inicial que estime innecesarias. Tercero, a continuación practicará las demás pruebas de la siguiente manera. A. Practica el interrogatorio a los peritos que hayan sido citados a la audiencia de oficio o a la solicitud de partes. B. Recibirá las declaraciones de los testigos que se encuentren presentes y precedirá de los demás. C. Practicará la exhibición de documentos, las demás pruebas que hubiere sido decretadas. Cuarto, practicará las pruebas y se oirán los alegatos de las partes, primero al demandante y luego al demandado, posteriormente a las demás partes, hasta por 20 minutos cada uno. El juez, por solicitud de alguna de las partes, podrá autorizar un tiempo superior para rendir las alegaciones atendiendo a las condiciones del caso y garantizando la igualdad contra la decisión que se resuelva en esta solicitud. No procede recurso alguno. Numeral quinto, en la misma audiencia el juez proferirá sentencia en forma oral, aunque las partes o sus apoderados no hayan asistido o se hubieran retirado. Si fuere necesario, podrá decretar un receso hasta por 2 horas para la pronunciación de la sentencia. Si fuere posible dictar la sentencia en forma oral, el juez deberá dejar constancia expresa y las razones concretas e informar a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. En este evento, el juez deberá anunciar el sentido de su fallo con una breve exposición de sus fundamentos y emitir la decisión escrita dentro de los 10 días siguientes. Si en ningún caso pueda desconocer el plazo de la duración del proceso previsto en el artículo 121. Cuando la sentencia se profiere en forma oral, la apelación se sujetará a lo previsto en el inciso primero del numeral 1 del artículo 322. Cuando solo se anuncie el sentido de fallo, la apelación sujetará a lo establecido en el inciso 2 del numeral primero del artículo 322. Sexto, la audiencia se registrará como lo dispone el artículo 107. Listo, doctor, muchas gracias. Y por último, para que inicien ya ustedes la exposición o lo que van a aportar de la investigación que hicieron sobre el interrogatorio y contrainterrogatorio, leemos el artículo del Código de Procedimiento Penal, el 377, y con ello terminamos de explicar lo que es la práctica del testimonio y del interrogatorio de parte.
Entonces, una persona que me lea el 377 del Código de Procedimiento Penal. Doctor, artículo 377, publicidad. Toda prueba se practicará en la audiencia del juicio oral y público en presencia de las partes intervinientes que hayan asistido y del público presente, con las limitaciones establecidas en este código. El micrófono, profesor. Doctores, nosotros hablábamos que siempre hay un momento procesal para el descubrimiento de los elementos materiales probatorios de evidencia física, que lo he recalcado y que ustedes ya saben exactamente en qué momentos procesales las partes hacen ese descubrimiento de esos elementos materiales probatorios. Y ojo, doctores, acá ya en el juicio oral es cuando se hace la práctica de esos elementos materiales probatorios o evidencia física. Entonces, ya nosotros hemos hecho un recorrido, hemos hecho una explicación bastante grande sobre los medios probatorios, y el primer medio probatorio que nosotros estamos llevando a cabo, que es el testimonio y los requisitos del testimonio, que vienen a ser también interrogatorio y contrainterrogatorio, y con contrainterrogatorio, el interrogatorio directo y el correo directo que nos habló los artículos anteriores. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar. Alguno de ustedes que me haya averiguado sobre el interrogatorio y contrainterrogatorio. Profe, Giovanni, pero quiero leer primero el artículo 378 del Código de Procedimiento Penal. Sí, dale. Dice lo siguiente: contradicción. Las partes tienen la facultad de contravenir tanto los medios de prueba como los elementos materiales probatorios y de evidencia física presentados en el juicio, o aquellos que se practiquen por fuera de la audiencia pública. Ahora, en mi punto de vista, lo que investigué, interrogatorio. Entonces nos dice que el interrogatorio es un método de cuestionamiento que hace la policía, ¿sí?, que tiene lugar cuando un individuo fue cogido en el lugar de los hechos y se encuentra en custodia y no tiene libertad. Ese es el interrogatorio que se le hace a la persona. Y el contrainterrogatorio, encontré que es aquel que se realiza por parte de los abogados o el fiscal al testigo, que sostiene una versión de los hechos contraria a los intereses de quien interroga, profe. Bueno, profe, ¿será que puedo intervenir? Soy Luz Estela. No. Aló. Luz Estela, te escuchamos. Profe, entonces a ver si me da permiso de compartir una presentación. Profe, no lo escuchamos. Doctor. Aló, Luz Estela. Profe, Sí. a ver si me da permiso de compartir una presentación. Sí, claro. Bueno, profe, entonces ya comenzamos. Gracias. Jairito, entonces dale, por favor. Ya la compartí. Ahí está. Listo, entonces, sí, señor, gracias. Sí, ahí se ve. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Bueno, en esta presentación hablaremos sobre interrogatorio y contrainterrogatorio. Jairito, pasa a la página 2. ¿Qué es una prueba testimonial? La prueba testimonial, como su nombre lo indica, hace referencia a la versión escrita o verbal, rendida por aquellas personas que tuvieron algún conocimiento sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de unos hechos acaecidos. Sigue, Jairito. Requisitos de la prueba testimonial. La ley consagró una serie de requisitos para incorporar una prueba testimonial en un proceso judicial. Estos requisitos se relacionan con la existencia de validez y eficacia de la prueba. Con relación a los requisitos de existencia se pueden resaltar los siguientes. La prueba debe ser personal, es decir, el único que puede rendir el testimonio es quien percibió de manera directa las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos. Siguiente página. Las declaraciones dadas por las partes dentro del proceso no serán consideradas testimonios, sino interrogatorios. Quien rinde el testimonio deberá hacerlo bajo la gravedad de juramento y en caso de no decir la verdad, incurrirá en el delito de falso testimonio. La manifestación del testigo debe estar fundamentada en hechos. Sin embargo, puede incluir algunas percepciones personales. Jairito. Los requisitos de validez de la prueba testimonial son: por otra parte, el Código de Procedimiento Penal en su artículo 383 señala que todos los ciudadanos estamos obligados a rendir testimonio siempre y cuando no existan razones legales que lo eximan. La prueba testimonial y la jurisprudencia. La Honorable Corte Suprema de Justicia, a través de su jurisprudencia, ha expresado con relación a la prueba testimonial lo siguiente: la prueba testimonial es un medio probatorio a través del cual se reciben testimonios y se aprecian en el proceso para determinar diferentes supuestos. Como es el caso de, por ejemplo, hablemos de derechos civiles, de que una prueba es de una unión marital de hecho, donde las personas que conviven en un núcleo familiar hacen una declaración y expresan hechos percibidos en conversaciones telefónicas o personales. Estos testimonios deben ser coherentes y consistentes. Rescatado de asesoría legal. Bueno, practicado el interrogatorio o frustrado, por la no comparecencia del citado, se reanudará la diligencia en el segundo, reanudará la diligencia. En el segundo caso, se tendrá por cierto, o sea, si no asiste, se tendrá por cierto que el opositor no es poseedor de ningún testimonio. El juez de oficio podrá decretar careos entre las partes. Aquí vamos a ver un poquito lo que es la estructura del juicio oral. La etapa del juicio está integrada por las siguientes audiencias. Audiencia de formulación de acusación. La vemos en el artículo 338. Audiencia preparatoria, artículo 355 del Código de Procedimiento Penal. Audiencia del juicio oral, el artículo 366 del Código de Procedimiento Penal. Incidente de reparación integral y audiencia de individualización de pena y sentencia la vemos en el artículo 102. Nos situaremos en el juicio oral, en el artículo 366, donde se lleva a cabo el interrogatorio y contrainterrogatorio. Jairito. Artículo 366. Inicio del juicio oral. El día y hora señalados en la audiencia preparatoria, el juez instalará el juicio oral, previa verificación de la presencia de las partes durante el transcurso del juicio. El juez velará porque las personas presentes en el mismo guarden silencio si no tienen la palabra y observen decoro y respeto. Igualmente concederá turnos breves, vimos que 20 minutos, para las intervenciones de las partes con el fin de que se refieran al orden de la audiencia. El juez también podrá ordenar el retiro del público asistente que perturbe el desarrollo de la audiencia. Jairito. En el artículo 367 vemos la alegación inicial. Una vez trasladado el juicio oral, el juez advertirá al acusado, si está presente, que le asiste el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y le concederá el uso de la palabra para que manifieste, sin apremio ni juramento, si se declara inocente o culpable. La declaración podrá ser mixta, o sea, de culpabilidad para alguno de los cargos y de inocencia para los otros. Jairito. De declararse culpable, tendrá derecho
a la rebaja de una sexta parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados. Si el acusado no hiciere manifestación, se entenderá que es de inocencia. Igual consideración se hará en los casos de contumacia o de persona ausente. Si el acusado se declara inocente, se procederá a la presentación del caso. El artículo 368. Condiciones de validez de la manifestación. De reconocer el acusado su culpabilidad, el juez deberá verificar. ¿Pasaste? De reconocer, ese ya se había leído. 368. De reconocer el acusado su culpabilidad, el juez deberá verificar que actúa de manera libre, voluntaria, debidamente informado de las consecuencias de su decisión y asesorado por su defensor. Igualmente, preguntará al acusado o a su defensor si su aceptación de los cargos corresponde a un acuerdo celebrado con la Fiscalía. De advertir el juez algún desconocimiento o quebrantamiento de garantías fundamentales, rechazará la alegación de culpabilidad y adelantará el procedimiento como si hubiese habido una alegación de no culpabilidad. Jairito. En el artículo 369 tenemos manifestaciones de culpabilidad preacordadas. Si se hubieran realizado manifestaciones de culpabilidad preacordadas entre la defensa y la acusación en los términos previstos en este código, la Fiscalía deberá indicar al juez los términos de la misma, expresando la pretensión punitiva que tuviere. Si la manifestación fuere aceptada por el juez, se incorporará en la sentencia. Si la rechazare, adelantará el juicio como si hubiera habido una manifestación inicial de inocencia. En este caso, no podrá mencionarse ni será objeto de la prueba en el juicio el contenido de las conversaciones entre el fiscal y el defensor, tendientes a manifestaciones preacordadas. Esta información tampoco podrá ser utilizada en ningún tipo de proceso judicial en contra del acusado. Jairito. Dame un segundo, Luz. Dame un segundo, Luz. Yo creo que centrémonos ya en el interrogatorio. No, esto del juramento es importantísimo. El artículo 389 del Código de Procedimiento Penal, juramento. Toda autoridad a quien corresponda tomar juramento amonestará previamente a quien debe prestarlo acerca de la importancia moral y legal del acto y las sanciones penales establecidas contra los que declaren falsamente o incumplan lo prometido, para lo cual se leerán las respectivas disposiciones. Acto seguido se tomará el juramento por medio del cual el testigo se compromete a decir toda la verdad de lo que conoce. Según el artículo 442 del Código Penal, modificado artículo 8 de Ley 890 del 2004, falso testimonio, el que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Causales de suspensión de la audiencia de juicio oral. Sabemos que en esta audiencia de juicio oral el juez evacuará las pruebas, los testimonios o ya los alegatos, pero si por alguna fuerza de fuerza mayor, por algo de fuerza mayor, se suspende, pues dice el artículo 454 del Código de Procedimiento Penal. Por regla general, la audiencia de juicio oral deberá ser continua. Su suspensión opera de carácter excepcional y por motivos de manifiesta gravedad. El término de la suspensión se mantendrá por el tiempo que subsistan los motivos que la originaron. Durante el desarrollo del juicio, el juez puede decretar recesos por diferentes motivos, entre ellos cuando no comparezca un testigo,
lo podrá hacer máximo por 2 horas mientras se le obliga para que se presente. Ya hemos visto qué fuerzas coercitivas hay para que lleguen los testigos. Se recomienda a la Fiscalía evitar al máximo las solicitudes de suspensión del juicio, toda vez que fraccionar esta etapa afecta directamente el conocimiento y percepción del juez. Por este motivo, es mejor no suspender esta audiencia. Las solicitudes de suspensión, además de ser excepcionalísima, ya que atenta contra el principio de concentración, debe estar sometida a una exigente carga argumentativa para quien la solicita, de tal forma que los motivos para ella sean justificados. Bueno, comenzamos ya en este momento, compañeros, a ver lo que es el interrogatorio. También se llama interrogatorio directo. Entonces, este interrogatorio es el examen realizado a un testigo que se ha solicitado en audiencia preparatoria, con el fin de que su declaración sirva para el esclarecimiento de los hechos. El interrogatorio puede ser realizado bien por la Fiscalía o bien por la defensa. Lo que debe tenerse en cuenta es cuál de las partes lo solicitó para darle a ella la oportunidad de interrogar al testigo. Lo más importante en un interrogatorio es tener claro el objetivo perseguido con la declaración del testigo, de tal forma que su testimonio sea claro, entendible y de fácil recordación para el juez. Jairito, características del interrogatorio. El interrogatorio debe realizarse con preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Describa, por favor, explique, etc. Su finalidad principal es la de obtener información que permita al juez entender claramente la forma en que sucedieron los hechos. El interrogador debe conducir y guiar al testigo a través de las preguntas para mantener un orden cronológico y mejor comprensión del asunto. El profesor también nos había hablado que es necesario preparar al testigo, pero no es prepararlo para que diga lo que nos convenza, sino darle una preparación pues lógica para lo que él va a testimoniar. Esto de preparar al testigo, lo cual consiste en saber de antemano cuál es exactamente la información que él conoce personal y directamente, de tal forma que pueda establecer un objetivo concreto con su declaración. Igualmente, el deponente debe conocer cómo es la técnica que se emplea para su interrogatorio y cuál para el contrainterrogatorio. Idealmente, debe familiarizarse con las reglas de procedimiento, cómo se va a realizar el interrogatorio propiamente dicho, cómo debe comportarse frente a una objeción y cuáles son las técnicas del contrainterrogatorio, etc. Jairito. Además, debe conocer la sala de audiencia respectiva, la ubicación que deberá adoptar el día de la audiencia, conocer dónde se ubicará el abogado que solicitó el testimonio, dónde se va a hacer la contraparte, dónde el acusado, además de informarle que es el juez. Esto es muy importante. Al testigo hay que aclararle que es muy importante decirle que el juez es el que preside la audiencia y quien dispone de reglas para el desarrollo de. En síntesis, el interrogatorio es una conversación entre el fiscal y testigo sobre los hechos y las circunstancias particulares del caso, mediante pregunta y respuesta. Es el declarante quien testifica, nunca el fiscal ni el abogado. La idea es que quien formula las preguntas sirva de instrumento para guiar el testimonio y obtener del declarante toda información útil para probar los hechos que sustentan la teoría del caso con destino al conocimiento del juez. Jairito,
Apaguen los micrófonos, por favor, los que los tengan prendidos. El artículo 392 del Código de Procedimiento Penal nos habla de unas reglas sobre el interrogatorio. Entonces nos dice este artículo que el interrogatorio se hará observando las siguientes instrucciones. Toda pregunta versará sobre hechos específicos. El juez prohibirá toda pregunta sugestiva, capciosa o confusa. El juez prohibirá toda pregunta que tienda a ofender al testigo. El juez podrá utilizar al testigo para consultar documentos necesarios que ayuden a su memoria. En este caso, durante el interrogatorio, se permitirá a las demás partes el examen de estos documentos. El juez excluirá toda pregunta que no sea pertinente. Hablábamos de la importancia de la prueba que es ser pertinente y conducente. El juez intervendrá con el fin de que el interrogatorio sea leal y que las respuestas sean claras y precisas. Pasos para realizar un interrogatorio. Primero que todo, como abogados o como fiscales, debemos de conocer muy bien los informes y reportes oficiales. Leer todas las declaraciones de los testigos citados y los potenciales. Revisar todos nuestros apuntes y las notas con relación al caso. Hacer un bosquejo de la evidencia y de las áreas importantes y relevantes. Tener presente la evidencia física o elemento material probatorio que pretende introducir con cada testigo. Presentar preguntas y evidencias en orden y en forma lógica, en forma coherente. Sigamos. Es necesario que nos anticipemos al tema y los argumentos de la defensa. Si es posible, iniciar y finalizar su interrogatorio con una pregunta importante que conduzca a una respuesta fuerte. ¿Cuáles son los principios de un interrogatorio directo? Entre otros, los siguientes. Establecer que el acusado es culpable o inocente. Cumplir las promesas de apertura. Contar y describir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos. Jairito. Técnicas prácticas para su desarrollo. Presentar y solicitar por medio del testigo interrogado la admisión de los elementos materiales de prueba, probar la teoría del caso, repetir los hechos e ideas importantes, demostrar la seriedad y credibilidad de los testigos y sus declaraciones, demostrar que las declaraciones de los testigos de la Fiscalía y o defensa son más creíbles para las partes, presentar las debilidades importantes antes que la defensa lo haga con el fin de minimizar su impacto. Esto lo hace la Fiscalía. Jairito. Técnicas para su desarrollo. Aquí pues nos dan unas técnicas cuando estemos en esas audiencias. Dice que hay que hablar despacio, en voz alta y clara. Hay que hacer preguntas sencillas y claras, cortas, preguntas directas. Mantener contacto visual con los testigos y con el juez. Use el silencio y la pausa para un efecto dramático. Yo creo que esta partecita de que use un silencio debe ser mientras uno puede procesar algo en la cabeza relacionado con el tema que está llevando a cabo. Otra recomendación que nos da la Fiscalía es que nos toca tener un lenguaje sencillo. Estudios han demostrado que el contenido de las respuestas tiene directa correspondencia con la forma en que se realizan las preguntas. Manténgase alejado de expresiones propias de jergas especializadas como de la policía, de la Fiscalía o abogados. En conclusión, busque ser claro, simple y entendible al momento de formular preguntas, atendiendo las condiciones académicas y culturales propias de quien va a rendir el testimonio.
Nos toca tener en el cuestionario una organización lógica. Una vez tenga claro los puntos que va a abordar con cada testigo, hay que organizarlos de forma cronológica, preferiblemente en el mismo orden que se presentaron los hechos en la realidad. Esto hará la declaración mucho más fácil de comprender y retener la memoria del juez. Si no es posible, porque las condiciones del caso no lo permiten, deberá ordenarlo estratégicamente. Elementos descriptivos y desarrollo de los hechos. La experiencia indica que es más favorable abordar primero los temas que ilustran y describen lugares, elementos, etcétera, y luego tocar los puntos que hacen referencia a la forma en que sucedieron los hechos, ya que es más impactante y efectivo escuchar todo lo que atañe a la acción sin interrupciones, que buscar ilustrar otros aspectos como el lugar de los hechos, por ejemplo. El interrogador debe ser pausado. Un buen interrogador se dirige a su testigo con seguridad. Debe ser pausado sin que el declarante se sienta acosado o presionado. Abordar los temas por partes, dándole suficiente espacio para que explique todo lo concerniente a sus respuestas. Es importante tener en cuenta que en el artículo 394 de la Ley 906 del 2004, aunque plantea la posibilidad de que el acusado o coacusado acuda como testigo a su propio juicio, la Corte Constitucional, mediante sentencia 782 del 26 de julio del 2005, declaró la exequibilidad condicionada de la expresión comparecerán como testigos y bajo la gravedad del juramento, contenida en la referida norma, en el entendido que el juramento prestado por el declarante no tendrá efectos penales adversos respecto de su declaración sobre la propia conducta, y que en todo caso de ello se le informará previamente por el juez, así como el derecho que le asiste a guardar silencio y no autoincriminarse, y el silencio y de la negativa a responder. Es importante precisar que existen algunas preguntas que se hacen comunes a situaciones particulares. Es decir, que en determinados eventos deberá realizarse siempre interrogatorios similares, dadas las características del caso. Por tal motivo, nos permitimos denunciar las situaciones más frecuentes y los aspectos fundamentales que siempre deberán abordarse en ellas a través del interrogatorio directo. Interrogatorios sugeridos para casos recurrentes. Con relación a la cadena de custodia, se puede presentar alguna de estas situaciones. 1. El elemento material probatorio no está plenamente identificado. 2. El elemento material probatorio está plenamente identificado, pero el testigo no aportó las características físicas del mismo que lo hace único. O tercero, el elemento material probatorio está plenamente identificado, pero su condición es crítica y es fácilmente susceptible de cambio o modificación. Ejemplo, vamos a poner este ejemplo. El reloj de una víctima de homicidio que supuestamente dejó de funcionar a la hora de su muerte. Los enlaces en la cadena de custodia serán aquellas personas que tuvieron contacto con el elemento durante el proceso de recolección, transporte y análisis de la prueba. En este caso, la parte proponente debe establecer que el elemento material probatorio que ofreció es exactamente el mismo y que está sustancialmente en la misma condición en que fue hallado. Adicionalmente, el proponente debe probar que el elemento no fue alterado, contaminado y mucho menos sustituido. Cada enlace de cadena de custodia deberá establecer el recibo inicial del elemento, la disposición final del elemento y los métodos de seguridad utilizados para custodiar el elemento
el elemento entre el recibo y la disposición del elemento. ¿En qué consiste el contrainterrogatorio? Es el examen realizado por el abogado que no solicitó el testimonio. Su finalidad es el contrainterrogatorio, lo que hace es controvertir lo declarado en el interrogatorio y la de mirar la credibilidad del testigo adverso, además de acentuar y enfatizar los defectos del testigo y de su testimonio, disminuir la importancia del testimonio perjudicial y obtener información del testigo sobre su interés en el caso. Los beneficios que recibirá a cambio de su testimonio, esto hay que hablarle al testigo, la imposibilidad y las dificultades de observación. Reglas sobre el contrainterrogatorio, artículo 393. El contrainterrogatorio se hará observando las siguientes instrucciones. A. La final del contrainterrogatorio es refutar en todo o en parte lo que el testigo ha contestado. B. Para contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el testigo sobre los hechos en la entrevista, en declaración jurada durante la investigación o en la propia audiencia del juicio oral. El testigo deberá permanecer a disposición del juez durante el término que el juez determine, el cual no podrá exceder de la duración de la práctica de las pruebas, quien podrá ser requerido por las partes para una aclaración o adición de su testimonio de acuerdo con las reglas anteriores. ¿Qué pasa, Jairito? Comencemos las preguntas, el modelo de preguntas, por favor. ¿Dónde está? Perdóname, retrocede uno para ver lo que hace el juez en este momento. Artículo 397, ahí está, interrogatorio por el juez. Excepcionalmente, esto es algo importante, el juez podrá intervenir en el interrogatorio o contrainterrogatorio para conseguir que el testigo responda a la pregunta que le han formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Una vez terminados los interrogatorios de las partes, el juez y el Ministerio Público podrán hacer preguntas complementarias para el cabal entendimiento del caso. Bueno, aquí hay algo también que en el artículo 398 dice que cómo retrocede, por favor. Por ejemplo, ¿qué hacemos si nuestro testigo está privado de la libertad? Entonces dice que pues las autoridades lo llevarán hasta el lugar de la audiencia con toda la seguridad del caso. O sea, el hecho de que no tenga libertad no lo exime de ir a dar un testimonio, pero eso sí, el IMPEC y las autoridades pertinentes tomarán las medidas del caso pues, para que no se vaya a escapar. Entonces, Jairito, vamos a ver el estilo de preguntas. ¿El qué? ¿Cuál? El estilo de preguntas, creo que es eso de colores. Ah, bueno, esto ya se había visto. Clase de preguntas más abajito. Es que es un tema bastante largo. Ah, bueno, está el asunto bueno. Esta, clases de preguntas que pueden generar oposición. Dice, pregunta capciosa. O sea, estas preguntas nos toca evitarlas en un interrogatorio, porque realmente lo que hacen es, afectar la prueba de una manera que puede demorar los términos y todo. Nos toca ser muy asertivos. Entonces dice una pregunta capciosa. Parte de la información de hechos no probados o que ya probados de otra manera se distorsionan en la pregunta para inducir el error al testigo. Por ejemplo, una pregunta capciosa es, a pesar de estar probado que Joaquín vestía un pantalón verde, se pregunta al testigo, ¿de qué color era la bermuda que llevaba Joaquín? O sea, ahí no cabe esa pregunta. Pregunta impertinente o inconducente. Es la que no tiene relación con los hechos debatidos en el juicio. Ejemplo, en una investigación
que busca identificar al autor de un hurto, se le pregunta al testigo, ¿cómo estaba usted vestido ese día? Una pregunta sugestiva, dice, es aquella que por su forma de estructura sugiere al interrogado la respuesta. Ejemplo, Alfredo es acusado de haber participado en el hurto de dinero a Juan y se le pregunta de entrada al testigo, entonces usted vio a Alfredo saliendo del banco con el dinero. Una pregunta conclusiva. Uy, retrocede, por favor. Una pregunta conclusiva. Esta clase de pregunta pretende provocar en el testigo una respuesta que corrobore la conclusión que se formula con la pregunta sobre los hechos que se investigan. Ejemplo de una pregunta conclusiva tenemos. En un caso de hurto, se interroga al testigo. Pregunta, ¿vio usted a Alfredo en el apartamento de Juan? Respuesta, sí. Pregunta, entonces ¿fue Alfredo el que se hurtó los elementos del apartamento de Juan? Sigue, por favor. Preguntas que solicitan opinión técnica o testigo ley. Se interroga al testigo sobre aspectos técnicos o científicos ajenos a su formación y experiencia. Ejemplo, se le pregunta a una persona que presenció el siniestro en el que Miriam fue atropellada por un automotor. Se le pregunta, ¿qué grado de... La persona solo vio el accidente, pero le pregunta, ¿qué grado de embriaguez tenía el conductor del vehículo que la atropelló? Pregunta ininteligible. Es aquella que no precisa con claridad su propósito y tiende a confundir al testigo y al juez. Si la luz del semáforo estaba roja, ¿a qué velocidad iba el vehículo? La siguiente. Una pregunta compuesta. Una pregunta compuesta abarca dos o más temas a la vez y crea confusión sobre cuál de los aspectos es el cuestionado. Ejemplo, firmó usted el cheque falso en el banco y cuando salió del mismo, usted se lo entregó a su cómplice. Pregunta argumentativa. No tiene un propósito probatorio, sino valorativo, anticipándose a la alegación de clausura. Ejemplo, pregunta, ¿entonces Pedro atacó a Juan? Respuesta, sí. Pregunta, entonces Juan respondió a una agresión injusta, actual e inminente, por eso puedo afirmar que mató a Pedro en legítima defensa. Recuerde que el testigo solo responde por hecho. El testigo no puede responder en los términos indicados en la pregunta, porque ellos son propios del argumento final del abogado defensor o de la Fiscalía General de la Nación. Jairo, adelanta, sigue adelantando, por favor. Pregunta repetitiva, la pregunta repetitiva es la que se hace al testigo de manera constante y en diferentes momentos del interrogatorio. Ejemplo de una pregunta repetitiva. ¿Cómo eran las condiciones en la vía la noche del accidente y 5 minutos después? Diga cómo se encontraba la carretera la noche del choque. Pregunta especulativa. Es aquella pregunta cuyo contenido no tiene soporte en los hechos que se investigan y en las pruebas producidas y conduce al testigo a que haga hipótesis o adivine, sin un soporte sobre lo que él percibió a través de sus sentidos. Ejemplo, pudo haberse retirado Alfredo mientras usted se duchaba y después volver sin que se notara su ausencia. Sigue, Jairito. Ya. La otra. Ya la bibliografía. Y ya la despedida y muchas gracias, compañeros. Listo, doctora Luz Estela, muy amable por su indagación, su investigación que hizo.
Entonces, ¿será posible que me pueda enviar su trabajo para poderle calificar, por favor? Sí, Bien. señor, con mucho gusto. Y si Muy amable. desea, se le manda a todo el grupo. Bueno, sí, perfecto, para que ellos puedan también estudiar y ahorita vamos a aclarar otras cosas del interrogatorio y contrainterrogatorio y de las intervenciones de algunas otras personas. Sin embargo, me regalan 10 minuticos porque vamos a hacer el ejercicio de lo que habíamos hablado en clase anterior, que es la llamada lista. Por favor, todo el mundo pendiente, por favor. Torres Castro, Diego Fernando. Doctor, buenos días. Buenos días. Suspe Andrea del Pilar. Suspe Andrea del Pilar. Ella sí estaba, doctor. Ha estado intermitente. Sierra Freddy Rafael. Doctor, buenos días, presente. Muy buenos días. Segura Morales Joana. Presente, doctor. Sí. Sánchez Cardoso Diego Alejandro. Sánchez Cardoso Diego Alejandro. Sí está, doctor, él estuvo al inicio. Sanabria Bermúdez Hernán Guillermo. Sanabria Bermúdez Hernán Guillermo. También estaba, doctor, no sé qué les pasó. Salgado Roa Esto los Paula alcanza. Alejandra. Pero es que, doctor, ingresan y se me salen. Sabogal. Paula ahí está. Asa Ruth. Sabogal Ruth. Pero ella estaba, doctor. Ruth Sabogal, ahí estaba hace un momento. Ahí está. Ruth Sabogal está. Lo que pasa es que no puede como activar el micrófono. Rodríguez Norman Alejandro. Rodríguez Norman Alejandro. Presente, Ahí doctor. está. Listo. Aquí estoy. Rivera Sánchez Diego. Presente, profesor. Bueno. Ramírez Cárdenas Luisa. Ah, cierto que esa niña no volvió. Ramírez Varela Nancy. Buenos días, profe. Presente. Muy buenos días, doctora Nancy. Quintero Bellón Zulay. Presente, profe. Bueno, Pinzón Andrade Luis Arbey. Pinzón. ¿Cómo? Presente. Listo. Perea Gómez Sadi. Perea Gómez. Está, doctor. Presente, profe, qué pena. Bueno. Pardo Efraín. También está, él estuvo entrando y saliendo, doctor. Es que hoy ha estado como mala la red. Palacio Lozano Joana. Presente, profe. Ah, bueno. Neira Candela Karen. Presente, profe. Ah, bueno. Mojica Lobatón Jamie. Mojica Lobatón Jamie. También está. Nos escribió en el chat que no ha podido conectar. Ah, bueno. Morales Rodríguez Ingrid Caterín. Morales Rodríguez Ingrid Caterine. Ahí estaba también, doctor, hace un ratico. Y López mire, Ríos, Guillermo Juan René. López Ríos. Presente, doctor. Gracias. Lobo Conde Jonathan. Presente, profe. León Gómez Juan Carlos. León Gómez Juan Carlos. También estuvo, doctor. Juan Carlos León también es. Ahí está presente. Y el que está como Andrés Rodríguez, él contesta presente. Jiménez Cortés Sebastián Camilo. Doctor, buenos días, presente. Muy buenos días.
Hernández López Allison. Doctor, buenos días. León Gómez presente. Ah, León. Sí, señor, es que tengo Listo. problemas aquí con el audio. Ah, bueno. Gracias, doctor. Allison. Presente, profesor. Bueno, Hernández López Kimberly. Kimberly. Hernández Carvajal John Alexander. Presente, profe. Guzmán Madera Gray. También estaba, doctor. Guzmán también Gómez estaba. Ramírez Jairo. Forero Ávila Diana Paola. Presente. Presente, Forero profe. Ávila Diana Paola. Presente. Listo. Alba Benavides Nini. Presente, profe Edgar. Bueno, Alba Villarroel. Arias Presente, Camacho profesor. María. Buenos días. Buenos días. Arias Camacho María. Presente, profe. Arrieta. Presente, profe. Becerra Rentería. Presente, Igual sí profe. estaba, sí está. Bogotá Cruz Natalia. Presente, profe. Bueno, Bolívar González Chirli. Bolívar. Presente, doctor. También. Gracias. Presente, doctor. Gutiérrez. Presente. Profe, ¿tú llamas a Canarias? Que no escuché bien. Canaría Yadi. Sí, señor. Presente. Cano Carrero. Presente, profe. Castañeda Ramírez. Presente, profe. Castaño Salgado. Castaño Brian Salgado. está. Brian Castaño. Castillo. Sí, Brian. Castillo Quintero. Ahí John. está, doctor, ahí está. Bueno, También Castillo está. Quintero John. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Chaparro Mesa Pino. Presente, profe. Castaño. Castaño, bueno, listo, ya. Doctor Ruth Sabogal, que no me dejaba prender el audio, yo escribí por el grupo. Sabogal, Osa. ¿Sabogal? Sí, señor. Profe, buenos lo que días. pasa es que me Sabogal. entró una llamada, profe, pero yo me conecté a las 8:01, profe. Bueno, ¿dónde vamos? Sí. Brian, Supe. Castillo Sabogal. Quintero John. Castillo Quintero John. Ya le contestó, doctor. Él le contestó. Bueno, Delia Pérez Wilson. Gracias, profe. Chao. También está, doctor. Él está acá. Díaz Perdomo Diana. Ah, ya no está. Díaz Macías Magnolia. Sí está. Duque Moreno Karen. También Duque Moreno Karen. ella está conectada desde temprano, doctor. Bueno, Espinosa Vargas Luz Estela. Presente, profe. Oteuca Rusinque Oscar. Él estaba intermitente, lo estaba sacando el sistema, doctor. Bueno, ¿faltó alguien por llamar? Yo, profe. Rodríguez Oviedo, Gemel Alexander. Sanabria Bermúdez, profe. Sanabria Bermúdez Hernán Guillermo. Sí, doctor. Y Rodríguez Oviedo, Gemel Alexander, profe. Bueno, Rodríguez Oviedo, Gemel Alexander. Rodríguez Oviedo Gemer. Sí, señor. Listo. Presente. Bueno. Bien, doctores, entonces ya después de este pequeño ejercicio vamos a continuar con lo que es el interrogatorio y el contrainterrogatorio. ¿Alguien más hizo alguna participación? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Quién, Diego? Doctor, Diego Torres. Listo, Diego, dale. Gracias, doctor. Sí, doctor, yo aquí algo he investigado donde dice interrogatorio o examen directo. El interrogatorio es el cuestionamiento que hace la parte oferente de la prueba a su testigo o perito, con el fin de probar su teoría del caso. Las preguntas realizadas
en el interrogatorio serán abiertas, a excepción de cuando se interrogue a un testigo hostil. Dice, la estructura del interrogatorio podrá ser la siguiente. Acreditación del testigo. Es la introducción del testigo o perito al tribunal. Se busca que el tribunal conozca a grandes rasgos características del testigo o perito que lo hagan confiable. También sirve como hilo conductor para llevar al testigo o perito al tema del que se quiere hablar. En el caso de los peritos, lo que se busca es demostrar al tribunal su experiencia y pericia en la materia. Aquí deberá demostrarse también al tribunal en algunos casos que el testigo es neutral y no atiende a interés particular. Dice, en relación con los hechos. En esta parte del interrogatorio, lo que se buscará es hacerle saber al juez por qué debe creer en lo que dice el testigo. Esto se hará mostrando a través de diversas preguntas la conexión que tiene el testigo o perito con los hechos. Exposición de los hechos. En esta parte, al interrogatorio se deberá hacer preguntas dirigidas a apoyar al testigo a relatar lo que observó o el resultado de la investigación del perito. Esto con el fin de que el tribunal de enjuiciamiento comprenda qué es lo que ha sucedido. Los interrogantes hechas en esta etapa deberán de cubrir el tiempo y espacio. Luego dice contrainterrogatorio como dice, el contrainterrogatorio es el cuestionamiento que se le hace al testigo o perito presentado por la contraparte para poner a prueba su credibilidad o testimonio y así desacreditar la teoría del caso de la contraparte o reforzar la propia. Las preguntas realizadas en el contrainterrogatorio serán cerradas. El contrainterrogatorio tiene tres diversos fines y depende de la estrategia que el litigante quiera utilizar. Luego dice acá, el contrainterrogatorio es el interrogatorio que realiza el abogado o fiscal al testigo que sostiene una versión de los hechos contraria a los intereses de quien interroga. Esta modalidad es la típica que se emplea frente a un testigo hostil o aquel que realiza la acusación al acusado o a la defensa a la víctima. Dice, conocimiento del caso. Todo interrogatorio va precedido de un exquisito conocimiento de los antecedentes del caso y del papel que juega el testigo y su testimonio en la historia de aquel. De lo contrario, el interrogatorio estará condenado al fracaso. En el supuesto del contrainterrogatorio, con más motivo, puesto que el riesgo de encontrarnos ante un testimonio hostil es elevadísimo. Preparación. Al igual que en el contrainterrogatorio, es esencial la adecuada planificación del contrainterrogatorio, excluyendo así la improvisación y ausencia de un plan trazado, pues de lo contrario, el interrogatorio quedará condenado al fracaso. Por preparación se entiende la elaboración de una estrategia en la que se establezca el objetivo, preguntas, secuencia, ritmo, lengua verbal y no verbal, etcétera, que nos permitirán ejecutar el interrogatorio con solvencia y seguridad. Objetivo. Los objetivos esenciales del contrainterrogatorio son la limitación de daños o limitación de los efectos negativos derivados del interrogatorio directo, el ataque a la credibilidad del testigo y demostrar relato para invalidar la declaración. Uso de preguntas. En el contrainterrogatorio se emplearán mayoritariamente preguntas cerradas neutras, entendiéndose por cerradas aquellas preguntas
que esperan una respuesta que confirme o niegue el contenido íncito en las mismas, caracterizándose porque el interrogador suministre mucha información relevante al testigo a través de la pregunta, requiriendo su admisión o rechazo. Neutras porque carecen de signo de orientación, es decir, en las que el emisor hace explícita su neutralidad con respecto a la formación interrogativa y al contenido que ésta contiene. La razón es obvia. Si se realizaran preguntas abiertas, es decir, orientadas a recibir respuestas amplias destinadas a conocer circunstancias generales, estados de ánimo, sensaciones y opiniones de testigos, se estaría facilitando al testigo reiterar la historia expuesta durante el interrogatorio directo y literalmente irse por las ramas. Secuencia. El contrainterrogatorio debe conseguir resaltar las manifestaciones realizadas durante el interrogatorio directo que ofrezcan las pretensiones del contrainterrogador o evidencia inconsistencias o incoherencias en la declaración del testigo, por ello alejado de una secuencia cronológica. El contrainterrogatorio deberá ser esencialmente temático a fin de analizar temas o materias anteriormente examinadas en el contrainterrogatorio e incluso omitidas. Ritmo. Si bien existen muchas variables, ritmo lento, equivalente o sosiego y tranquilidad para el testigo. Ritmo rápido supone mayor tensión y exigencia, por ello el contrainterrogatorio requiere un ritmo rápido y muy fluido que permita al testigo pensar demasiado para buscar una salida, mientras que un ritmo lento y pausado permitirá que el testigo se explaye para ganar confianza. No obstante, podrá llevarse a cabo una combinación de ritmos, si bien cuando se trate de atacar las contradicciones o falsedades, tendremos que emplear el ritmo rápido. Listo, mi doctor, sería eso. Listo, doctor Diego. De igual manera, por favor, me envían los trabajos que han hecho. ¿Quién otra persona averiguó sobre el interrogatorio y contrainterrogatorio? Doctor, pues creo que casi todos investigamos como lo mismo, es algo así como lo que habló el señor Diego. Lo único que podría, como no sé, que hablar como para aumentar a lo que dijo él es simplemente que las preguntas cerradas normalmente tienen tres fines. Y es rescatar la credibilidad del testigo o reducir la veracidad del testimonio, o en su caso resaltar la información que favorece la teoría del caso del contrainterrogatorio. Es lo único adicional que se le puede como aplicar a lo que dijo el doctor Diego. Profe, yo también tengo aquí en el Código General del Proceso los artículos 219, 220 y 221, donde indica los requisitos y las formalidades del interrogatorio. No sé si quisiera que la leyera. Sí, dale, sí, todo para mí es bienvenido. Yo siempre les he dicho que todas las investigaciones que ustedes hagan, pues entonces son bienvenidas. Eso es un aporte grandísimo para el desarrollo de nuestra materia. Y los aportes que han hecho todos ustedes han sido de vital importancia. Ya todos más o menos tenemos claro la situación del interrogatorio y contrainterrogatorio. Lo que hizo el doctor Alejandro, eso es cierto. Las preguntas que se deban hacer en el interrogatorio, y como dijeron muchos de ustedes, tienen que ser abiertas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y en el contrainterrogatorio tienen que ser cerradas, es decir, que indique a uno única y exclusivamente una respuesta positiva o negativa de la pregunta que se le haya formulado. Por eso en el contrainterrogatorio, si ustedes han visto o han ido a alguna audiencia, se darán cuenta que quien está haciendo el contrainterrogatorio le dice al testigo: diga usted o señálele a su señoría o a esta audiencia o a esta vista pública cómo es cierto, sí o no, que el carro donde
llevaban a la víctima, era un carro Chevrolet azul oscuro. La persona puede decir sí o no, porque si empieza a explicar, sí, lo que sucede es que estaba oscuro y entonces en ese evento no vi el color del carro, no sé, no, sí o no. Esa es la situación de las preguntas cerradas que se deben realizar en el contrainterrogatorio, y en el interrogatorio las preguntas abiertas, como lo señalaron ustedes en cada una de esas indagaciones e investigaciones. Bien, entonces ahora sí, doctora, si me hace el favor, vamos a continuar. Bueno. Bueno, artículo 219, requisitos de interrogatorio. Perfecto. Las preguntas se formulan oralmente en la audiencia, sin embargo, si la prueba se practica por comisionado, las partes podrán entregar cuestionario escrito antes del inicio de la audiencia. Cada pregunta versará sobre un hecho y deberá ser clara y concisa, y si no reúne los anteriores requisitos, el juez la formulará de la manera indicada. Artículo 220. Formalidades del interrogatorio. Los testigos no podrán escuchar las declaraciones de quienes le preceden. Sí. Presente e identificado el testigo, los documentos idóneo o juicio del juez, le exigirá juramento de decir lo que conozca o lo que conste sobre los hechos que se le pregunten, si de que tenga conocimiento, previniéndole sobre la responsabilidad penal por el falso testimonio a los menores de edad. No se le recibirá juramento, pero el juez los exhortará a decir la verdad. El juez rechazará las preguntas inconducentes, las manifestantemente impertinentes y las superfluas por ser repetición de una ya respondida, a menos que sean útiles para precisar la razón del conocimiento del testigo sobre el hecho. Rechazará también las preguntas que tienen a provocar conceptos del declarante que no sean necesarios para precisar o aclarar sus percepciones, excepto cuando se trate de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre el material. Las partes podrán objetar, preguntar por las mismas causas de exclusión a que se refiere el inciso precedente, y cuando fueren sugestivas en ese evento, el objetante se limitará a indicar la causal y el juez resolverá de plano sin necesidad de motivar medidamente decisiones no susceptibles de recurso. Cuando la pregunta insinúe la respuesta deberá ser rechazada, sin perjuicio de que una vez realizado el interrogatorio, el juez la formule eliminando la insinuación, si la considere necesaria. Listo, profe. Práctica de interrogatorio. Listo. Señor Jaime. Pues, ahí puedo hacer una intervención. Pues es la facultad que tiene el juez discrecional de reformular las preguntas que considere que están mal formuladas por alguna de las partes o que contengan de pronto algún vicio que pueda conducir a la respuesta, ¿sí? Entonces es el juez como director de proceso y director del juicio que debe reformularlas o debe rechazarlas si lo considera pertinente. Listo, listo. ¿Alguien más? Bueno, entonces... Profe, yo. Señora, ¿Nini? Sí, señor, profe, gracias. Bueno, Nini, a ver. Profe, es que yo encontré que dice que en una de las finalidades del interrogatorio
encontré que dice que no se debe perder de vista que el abogado que practica el interrogatorio lo hace con un testigo amigo, entendido como aquel cuya declaración servirá de manera general para acreditar el hecho o la circunstancia de la causa que se representa. Pero, profe, pues me queda la duda de cuál es el testigo amigo del abogado. Mire, lo que sucede es que ¿se acuerdan que cuando iniciamos nosotros a ver este medio probatorio testimonial, nosotros siempre hemos dicho que quien va a rendir el testimonio tiene que ser una persona que no tenga interés dentro del proceso, que no tenga interés o que vaya a favorecer alguna de las partes, ya sea la fiscalía o la defensa. Pero también hablábamos que el derecho procesal penal nos permite a nosotros que quien tuvo conocimiento de los hechos, quien estuvo en el lugar de los hechos o en la comisión de la conducta punible, sin importar que sea un amigo o un familiar, nosotros lo podemos llevar para que sirva o para que sea interrogado y contrainterrogado. Acá lo que se tiene que tener en cuenta es que no vaya a declinarse para ninguna de las partes, y eso lo tiene que saber el juez. Por eso el interrogatorio, doctores, siempre se lleva a cabo bajo la gravedad del juramento, y el juez le tendrá que explicar en su debido momento, instalada ya la audiencia del juicio oral, y después de cuando se inicien a practicar las pruebas o los elementos materiales probatorios, el juez tendrá que estar seguro, tener la certeza, la convicción de que esta persona va a actuar con libertad, va a actuar sin ser coaccionado, sin ser amenazado, y que cada uno de los testimonios que va a rendir allí sirven realmente para el proceso y que no va a decir en ningún momento algo diferente a lo que no vio o captó por los sentidos. Entonces, el testimonio de un amigo también lo puede hacer, pero se tendrá que indicar en un principio que Pedrito Pérez es un conocido o un amigo desde hace bastante tiempo, pero que el testimonio que va a rendir en el momento va a servir para el esclarecimiento de la conducta punible y va a servir para dar una mayor explicación a la ocurrencia del hecho del delito, y que sirve de igual manera como un objetivo importante y fundamental dentro de la solución del caso que tenemos nosotros dentro del proceso. Entonces, por eso yo les hablaba de esa misma situación. Puede servir como testimonio algún amigo, algún familiar, pero debe cumplir con unos requisitos fundamentales y que el juez realmente esté convencido, tenga la certeza de que esta persona, su testimonio va a estar relacionada directamente con la comisión de la conducta punible. Bueno, bien. Profe, buenos días. Profe, yo. Buenos días. Profe, yo. Sí, señor. Bueno, dale, y después la otra doctora ya. Gracias. Doctora Zulay. Pues ya todo lo han dicho mis compañeros, pero encontré algo, y es que dice que prácticamente el interrogatorio pues es un arte, ¿no? Para obtener esa información pertinente, clara, sencilla y pues totalmente precisa para cada etapa en el proceso, si estamos hablando del proceso penal, por ejemplo. ¿Sí? Dice, si nosotros presentamos a un testigo, por ejemplo, para tratar de desvirtuar algunos de los elementos para la vinculación al proceso, por ejemplo. Dice, ese interrogatorio pues tiene que ser tendiente pues a destruir uno de los elementos para la vinculación a ese proceso, o sea, el preparar muy bien al testigo, no, lógicamente no coaccionándolo, pero sí para que sea claro, para que sea, o sea, que diga las cosas como objetivamente como las vio, ¿sí? Dice que el abogado es quien debe dirigir como esas preguntas, tratando a que el testigo se abstenga de pronto también de proporcionar información pues innecesaria, ¿no? Y pues el caso contrario, como influir a que el juez pierda esa, ¿cómo le digo yo? O sea, como que no vaya a decir cosas que no le convienen para su propio caso, ¿sí? Listo. Entonces, Que no se desvíe, habilidades bien importantes, profe, el abogado debe desarrollar habilidades bien importantes para poder conducir
el interrogatorio que se le haga al testigo, ¿sí? En pro de su propio beneficio. Perfecto. Eso, profe. Profe, yo tengo un tema que quedó un poquito en el tintero que dice redirector. Dice su finalidad, o sea, está el interrogatorio y contrainterrogatorio, pero está el redirector. Redirector dice que su finalidad es rehabilitar el testigo, permitiéndole corregir o aclarar si algunas de sus respuestas quedaron inconclusas o pendientes de explicación durante el contrainterrogatorio. De no ser así, no es necesario realizar el redirector. Y está algo que dice recontrainterrogatorio. Está estrictamente limitado a los temas tratados en el redirector. Tiene los mismos fines y técnica del contrainterrogatorio. O sea, ojo, doctores, es que miren, hay una situación. Cuando el testimonio, yo también había hablado de ello, cuando el testimonio no sea claro, preciso, no lleve a una explicación verídica y cierta de los hechos y quede alguna duda, pues entonces acá se podrá hacer ese redirecto que nos está hablando la doctora Luz Estela. Y eso se hace para que realmente quede clara el testimonio del testigo. Sin embargo, el juez también podrá intervenir en este evento para solicitarle que sea más claro, más preciso en determinada palabra o determinado relato que hizo este testigo. Entonces, en ese evento pueden llevar a cabo ese redirecto y el contradirecto para poder aclarar algo que se haya quedado y que no haya sido claro dentro del testimonio que rindió, entre el relato de los hechos que rindió el testimonio. Eso es importante. Y otra cosa importante es lo que nos acaba de decir o hablar la doctora Zulay. A mí también se me había escrito, se me había olvidado. Doctores, no es fácil en materia penal, no es fácil llevar a cabo un interrogatorio y un contrainterrogatorio. Como decían, eso es un arte. La persona que realmente, el abogado o el fiscal que sepa interrogar o contrainterrogar, tiene alrededor de un 70% de posibilidades de poder demostrarle y darle el convencimiento al juez de ese testimonio que vaya a servir como medio de prueba importante y especial para poder dilucidar o solucionar el proceso que se tenga o que se esté llevando. Eso de contrainterrogar y de interrogar tiene sus bemoles. La persona que sepa interrogar y contrainterrogar es, como le digo, un gran avance para poder llevar a cabo ese convencimiento al juez. Interrogar no es fácil, interrogar tampoco. Profe, ese redirecto es la pregunta que hace el juez. Espera que están hablando dos al tiempo, por favor. Profe, esa pregunta redirecta, ese interrogatorio redirecto son las preguntas que el abogado hace mal y el juez las rectifica y las hace directamente al puede ser eso, testigo. puede ser una pregunta. La redirecciona. Puede ser alguna pregunta que no sea clara o que el abogado o las partes, hablemos acá de las partes, alguna de las partes pues no fue claro en el momento de formular la pregunta, pero también nosotros acá tenemos en cuenta que, por eso les decía, cuando sea el testimonio por parte de la fiscalía quien llevó a esa persona para que relate y para que se le haga el interrogatorio, porque recuerde que quien lleva el testigo es quien va a interrogar, quien no lo lleva pues va a contrainterrogar. Entonces acá en ese tiene que estar uno muy pendiente, doctores, porque mire que acá es la práctica de ese medio probatorio testimonial. Tiene que estar uno muy pendiente porque en el evento de esa clase de preguntas que nos indicó la doctora Luz Estela, en esa clase de preguntas, si se formulan mal esas preguntas o si las preguntas son superfluas, si las preguntas son repetitivas, si las preguntas inducen a la verdad, a que nos diga la verdad, pues recuerden que siempre van a existir las objeciones, ojo, las objeciones.
y debemos estar presentes para objetar estas preguntas que sean mal formuladas, y se dice que la objeción se debe llevar a cabo. Ojo, doctores, esa objeción, ¿se acuerda que ustedes van a ir objeción, su señoría? Y explicar por qué está objetando esa pregunta. Objeción, su señoría, esa pregunta es repetitiva porque hace un momento atrás volvió a formular de diferente manera, pero para que le dijese la misma respuesta. Por lo tanto, su señoría, para que no la tenga en cuenta, porque es una pregunta repetitiva. El juez determinará, el juez mirará, porque ellos también están muy pendientes de llevar a cabo, sobre todo en el juicio oral, cada una de las prácticas de los elementos materiales probatorios de evidencia física. Con una salvedad, doctores. La pregunta, permítame, Jairo, la pregunta que sea mal formulada y eso se debe objetar, pero ojo, acá por eso tiene cada una sus requisitos y características. Cuando se objete la pregunta se debe hacer en el momento preciso y no esperar a que el testigo la haya contestado o haya dado su respuesta, porque ya no tendrá validez. Se debe objetar antes de que el testigo haya dado su respuesta, es decir, tan pronto la parte o la que está interrogando de la pregunta y termine, de una vez nosotros debemos decir, objeción, su señoría, porque la pregunta es repetitiva, la pregunta es superflua, pero de igual manera siempre les he indicado a ustedes que se debe motivar y se debe explicar. No es simplemente decirle al juez, objeción, su señoría, porque la pregunta es repetitiva. Pues no, porque imagínense, él no sabe en qué momento se repite la misma pregunta, o objeción, su señoría, porque la pregunta es inductiva. ¿Por qué es inductiva? Hay que explicarle al juez para que él tome la decisión y pueda de esa misma manera permitir la objeción o denegarla. Señor Jairo. Yo lo veo de otra óptica también, doctor, que es importante, no solo aquí algunos van a ser litigantes, pero otros van a ser funcionarios públicos, ya sea fiscales, ya sea jueces. Entonces es importante la intervención, ya sea del fiscal o del juez en el juicio, para saber manejar también el testimonio. ¿Por qué? Porque es el juez quien, como director del proceso, también puede limitar al testigo, también le puede pedir aclaraciones en cualquier momento de la audiencia, o de pronto reformular las preguntas, así las partes no las hayan objetado. ¿Por qué? Porque él debe conocer el proceso. Ese es el tema ahora de la oralidad, incluso, que los jueces conozcan realmente el proceso del cual están trabajando, en el que van a proferir una decisión. Entonces, él debe decir, señor testigo, usted ha señalado en tal respuesta a tal cosa, siendo de una u otra. Entonces, él tiene esa facultad también. Bueno. Profe, Ojo, buenos días. Qué pena, es que yo... Ojo, doctores, siempre les he recalcado a ustedes que todos los que intervienen en el proceso tienen que conocer del proceso, eso es obvio y lógico. Imagínense un juez que no conozca del proceso, no tenga conocimiento de la ocurrencia de los hechos, no conozca los elementos materiales probatorios de evidencia física, gravísimo. Sobre todo gravísimo porque es el director y es la persona que mediante el conocimiento de los elementos materiales probatorios, mediante el conocimiento de los hechos, de la ocurrencia de la conducta punible, es que puede, y de acuerdo a su valoración y estudio, es que puede dar una decisión. Sería irresponsable, doctores, un juez que no conozca del proceso ni que conozca de los elementos materiales probatorios de evidencia física. Por eso decíamos que la segunda etapa, doctores, la segunda etapa, es decir, aquellas diligencias que se surten ante el juez penal municipal con función de conocimiento, se denomina etapa de juzgamiento. Y por eso se inicia con la presentación del escrito de acusación, donde van todos los elementos materiales probatorios que va a tener conocimiento el juez, doctores, porque si un juez no conoce, tiene que aplazar la audiencia hasta que conozca de los hechos, conozca de los elementos materiales probatorios, para que cuando se vayan a practicar esos elementos materiales probatorios, pues tenga ese conocimiento
claro, preciso, conciso y que le sea de fácil entendimiento, porque recuerden, doctores, que el juez de conocimiento es la autoridad competente que va a definir el proceso y eso lo hace teniendo ese conocimiento claro del proceso. Entonces, es fundamental esta situación. Quería aclarar también algo, que eso usted lo van a ver en la ley 906 del 2004 y fue algo que cuando inició la doctora Luz Estela a explicar, nos explicó más o menos de las diferentes audiencias que se surten ante juez de conocimiento. Recuerden que el proceso, yo creo que les decía en clases anteriores que el procedimiento penal, la ley 906 tiene dos etapas fundamentales. La primera etapa, que es de indagación y de investigación, y que todas esas audiencias se llevan a cabo, o todas esas diligencias se llevan siempre a cabo ante juez penal municipal con función de control de garantías. Y esas audiencias pues son muchas. Simplemente nosotros conocemos algunas que por los medios o por la radio o por algún proceso de alta sintonía, pues vamos a conocer. Hay unas audiencias que se llevan a cabo ante juez penal municipal con función de control de garantías, que es primero una que no es contradictoria, una que se hace simplemente, la solicita al fiscal, que se denomina solicitud de la orden de captura, ahí no hay contradictorio. Después de ello viene a ver la primera audiencia contradictoria, que se denomina legalización de captura, después formulación de imputación y después imposición de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario o domiciliario. Hasta acá, doctores, es la etapa de indagación e investigación y son situaciones o son diligencias que siempre se van a realizar ante juez penal municipal con función de control de garantías. Ojo, esto no quiere decir que no haya más audiencias que él conozca, claro, son alrededor de 147 audiencias preliminares o concentradas que se llevan a cabo en esta primera fase que se llama de indagación y de investigación. Ya las otras que de aquí en adelante y la exposición que hizo la doctora Luz Estela, pues me hablan de las siguientes audiencias que se llevan a cabo ante juez de conocimiento y que ella la enumeró, pero me la enumeró en desorden. Ojo, esas audiencias siempre tendrán un orden igual que el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Ese orden es, primero se presenta el escrito de acusación, después de que tenga conocimiento el juez de conocimiento, valga la redundancia, pues entonces notificará para llevar a cabo la audiencia de formulación de acusación, después la audiencia preparatoria, después la de juicio oral, así como la doctora nos indicaba, y los diferentes artículos que, como digo, no voy a entrar en explicación de ello porque ustedes tienen otra materia para ver, y una audiencia que se llama de individualización de pena y sentencia, que creo que la doctora Luz Estela me dijo que está en el artículo 102, no, esa está en el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. No sé si estoy equivocado, la doctora Estela me dijo que esta de individualización de pena y sentencia se llevaba a cabo en el 102 o algo así, pero esa se lleva a cabo del artículo 447 y tiene algunos requisitos. Como igual decía el doctor Jairo, pues sí, el juez tiene que intervenir para que realmente le quede claro la explicación o el relato de los hechos que está haciendo esa persona que está siendo llevada para interrogar y contrainterrogar. Claro, tiene que quedar muy claro y por eso el juez le pedirá alguna explicación por alguna duda que tenga o de igual manera alguna de las partes objetará. Mañana vamos a hablar, el jueves, vamos a hablar de las objeciones, cuándo se pueden presentar, cuándo no se pueden presentar, por qué se debe objetar, de qué manera se debe argumentar la objeción, cada una de estas situaciones. Pero entonces, como les indicaba, debe quedarle claro al juez y de igual manera a las partes, porque si no es claro, el juez de qué manera va a tomar esa decisión, ya sea condenatoria o absolutoria dentro de ese interrogatorio de parte. Algo les iba a decir también que se me acaba de olvidar, pero bueno, voy a mirar a ver. Disculpa, te quería preguntar, ¿tú vas a incluir este tema para el parcial de mañana o solamente? Claro,
Testimonio. Claro, este tema de interrogatorio y contrainterrogatorio se incluye para el parcial de mañana, por lo tanto, pues creo que quedó bien explicado por parte de ustedes que hicieron esas acotaciones, intervenciones muy claras y de igual manera, pues se va a llevar a cabo este tema dentro del parcial de mañana. Bien. Profe, mire, es que quiero aclarar algo. Yo nombré Señora. algo del 102, pero porque en la audiencia individualización de la pena y reparación integral, es que en ese artículo 447 nombran el 102 y el 102 dice, del ejercicio del incidente de reparación integral, modificado artículo 86, ley 1395 del 2010, procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral. En firme la sentencia condenatoria y previa solicitud expresa de la víctima o del fiscal o del Ministerio Público, a instancia de ella, el juez fallador convocará dentro de los 8 días siguientes a la audiencia pública con la que dará inicio al incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y ordenará las citaciones previstas en los artículos 107 y 108 de este código de ser solicitadas por el incidentante. Listo, gracias, doctora Luz Estela. Sí, pero pónganle cuidado. Sí, eso está en su aclaración. Cada una de las audiencias les decía que tiene un objetivo fundamental. La audiencia del 447 es única y exclusivamente para la individualización de pena y sentencia, mientras que la audiencia que hacen, y que eso es no es tan cierto que sean 8 días después de la sentencia condenatoria, no es cierto que se lleve a cabo en algunos momentos el incidente de reparación integral, que es otra audiencia, doctores, que se lleva a cabo y que nos estipula el artículo 102 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, cada una de las audiencias tienen unos objetivos y unos requisitos fundamentales e importantes. Entonces, acá hay que separar. La del 447 es para individualización o verificación de la pena y sentencia, que ahí tiene unos requisitos fundamentales que debemos tener en cuenta. Y la del 102 es cuando se haya encontrado culpable o responsable de la comisión de ese delito, de la comisión de esa conducta punible, se llevará a cabo después de ello el incidente de reparación integral y también el juez de conocimiento citará día y hora para poder llevar a cabo y realizar esa audiencia que es diferente también a la del 447. Bien, mañana, entonces, el jueves, hablamos sobre las objeciones y hablamos sobre algunas técnicas de interrogatorio, los objetivos del interrogatorio, las objeciones, como les había indicado, y de igual manera iniciamos con otro medio probatorio que es el pericial. Doctores, tanto en el testimonial como en el pericial van a existir el interrogatorio y el contrainterrogatorio, tanto en el testimonial como en el pericial, solo que difieren porque en un interrogatorio es donde el perito es una persona especializada que conoce muchísimo del tema y que va a dar sus conceptos, y también hay que saber mirar cómo introduce, cómo allega mejor y cómo este elemento material probatorio para que tenga la validez adecuada y se tenga en cuenta por parte del juez para llevar a cabo el interrogatorio pericial como medio de prueba. Doctores, muchas gracias, nos hablamos el día mañana. No olviden, el parcial queda en la plataforma. También igual 10 preguntas, y el día de mañana en las horas de la noche miro las dos notas que se han llevado a cabo para finalizar el día miércoles, que terminamos el curso con el último parcial o el tercer parcial. Doctor, ¿qué tiempo va a haber para contestar? Señora. Mañana a las 8:10, igual. 8:10, igual, perfecto, 8:10, sí, señora. Doctor, qué pena, buenos días. ¿A dónde podemos enviar la consulta de investigación, el trabajo? ¿Qué correo? ¿A dónde podemos enviar la investigación que realizamos sobre...? A mi correo, al WhatsApp. Lo pueden hacer, ustedes lo tienen, ¿no? Efraín Pablo, es que cuando usted me llamó, a mí me sacó porque estaba saliendo del parqueadero. Doctor, ¿qué tiempo va a haber para contestar la pregunta, el parcial? Señor.
¿Qué tiempo va a haber para contestar el parcial? Lo mismo. Bien, doctores, entonces mañana por favor ingresen y nos hablamos el día jueves ya con el siguiente tema. Nos quedan únicamente 3 clases y debemos agotar otros medios de prueba que nos indican ahí el syllabus o el contenido programático. Entonces me alegró saludarlos, me alegra que estén bien, cuídense mucho y nos vemos el día jueves. Mañana. Gracias, profe, buen día. Que estén muy bien. Doctor, qué pena. Muchas gracias, profe, buen día. Señor. Lo que pasa